Bueno, mis hermanos, me acompañan a orar por nuestra predicadora de esta noche, levantando su mano derecha. Amado Jesús, gracias te damos, mi Dios, por este momento que nos permites para escuchar tu palabra, mi Dios. Nos declaramos necesitados de ti. Y esta noche, mi Dios, quiero pedirte, en común acuerdo con todos los asistentes, este pueblo de Oreb, para que vengas a ungir el corazón de Fini, nuestra predicadora, nuestra guerrera. Ven a darle tu paz, mi Dios. Ven a derramar tu Espíritu Santo en ella. Ven a quitar cualquier nerviosismo. Ven a cubrirla, mi Dios, de pies a cabeza, mi Dios, con esa paz que tanto necesitamos. Ven a darle también, mi Dios, palabra certera. Y quema su boca, mi Dios, para que solo hable, mi Dios, tu palabra, esa palabra de amor que tanto necesitamos todos los corazones que hemos acudido esta noche a escuchar de ti, mi Dios. También pedirte, mi Dios, por los corazones de todos los que estamos asistiendo a esta asamblea, mi Dios, para que esta tierra sea fértil y esta semilla que nuestra querida Fini va a derramar, esa semilla que va a derramar en nosotros, venga a dar fruto, fruto bueno y agradable a ti, Señor. A ti, mamita María, pedirte que la abraces y que pongas tu manto sagrado sobre ella, mi Dios. Gracias, Señor Jesús, por el corazón de Fini, por su disposición. Quedamos reunidos en tu nombre, mi Dios. Amén. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Maite. Qué linda oración. Bueno, buenas noches, Oreb. Qué gusto estar acá esta noche. Hoy quiero iniciar esta prédica hablándoles de uno de los personajes más queridos, quizás, de nuestra Santa Iglesia Católica, como lo es San Francisco de Asís. San Francisco de Asís nació allá por el año de 1182, siglo XIII, en Assisi, Italia, Asís. Y podríamos pasar días y días y días hablando de la vida, de las anécdotas y de las experiencias de San Francisco de Asís. Pero hoy quiero hablar de una característica, de una particularidad muy especial que tenía San Francisco. San Francisco dialogaba con Dios. ¿Qué es dialogar? Dialogar es la conversación entre dos o más personas. Eso quiere decir que San Francisco dialogaba con Dios y Dios dialogaba con San Francisco. Imagínense qué belleza. Un momento simbólico en la conversión de San Francisco de Asís fue precisamente cuando él estaba orando en la iglesia de San Damián, ahí en Asís, y él estaba frente a un crucifijo y él siente interiormente que Dios le estaba hablando y que Dios le dice: Francisco, repara mi iglesia. Y ahí es donde Francisco inicia su conversión. San Francisco siempre buscaba el momento de oración, momentos de oración. Buscaba estar retirado del ruido y de la bulla. Él miraba a Dios Padre como un Padre amoroso y experimentaba una relación íntima en todo lo creado, porque él veía en todo lo que Dios con tanto amor había creado al rostro de Dios Padre. Él escribe un cántico, el cántico de las criaturas, en donde él habla del hermano Sol, de la hermana Luna, todo él lo miraba con tanto amor porque era creación divina de Dios. Y también quería imitar a Jesús en todo, en la humildad, lo quería imitar en la pobreza y lo quería imitar en su pasión.
Él, en un momento de retiro, él se va a un monte, al monte de la Verna, allá por el año de 1224, y en la bibliografía que escribe San Buenaventura, otro santo, relata cómo este momento fue importantísimo en la vida de San Francisco. San Francisco se va a ese monte y él tiene un retiro de 40 días y 40 noches de ayuno. Y mientras él estaba ayunando y mientras él estaba orando, a él se le aparece un ángel serafín crucificado. Y es así como San Francisco recibe los estigmas. Y ese símbolo de los estigmas simboliza esa unión íntima que San Francisco de Asís logró tener con Dios. Esa profunda identificación espiritual que él tenía. Imagínense qué belleza. Y ahora que hemos hablado de esa profundidad, de esa comunión, de esa compenetración que tuvo, yo quiero decirles por qué eh, he hablado de San Francisco. Porque el Señor trae un mensaje para todos nosotros esta noche. Y el Señor trae esta charla, la cual Él ha titulado, Señor, quiero escuchar tu voz y dialogar contigo. Y para esto vamos a leer la cita que el Señor inspiró para este mensaje, que está en el libro de los Hebreos, capítulo 1, versículos del 1 al 2, y leo para ustedes. En tiempos antiguos, Dios habló a nuestros antepasados, muchas veces y de muchas maneras por medio de los profetas. Ahora, en estos tiempos últimos, nos ha hablado por su Hijo, mediante el cual creó los mundos y al cual ha hecho heredero de todas las cosas. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Dice que desde los tiempos antiguos Dios nos ha venido hablando. Abraham, un personaje importantísimo para nosotros, él hablaba con Dios. Él hablaba directamente con Dios. Él recibía instrucciones precisas de lo que Dios quería que él hiciera. Es más, Dios hizo un pacto con Abraham. Y también le hablaba a través de mensajeros y a través de visiones. Eso está en el libro del Génesis 18. Moisés, si recordamos, Moisés también recibió instrucciones de Dios. Moisés sube al monte Sinaí y dice que Dios le habló en medio de la zarza ardiente. Eso está en el Éxodo. Samuel, Samuel desde que era niño escuchaba que lo llamaban por su nombre. Y Samuel cuando se dio cuenta que era Dios el que le hablaba, le responde, habla, Señor, que tu siervo escucha. Otro profeta que también hablaba y escuchaba la voz de Dios era Isaías. Dios le hablaba a través de visiones. Él tuvo visiones en el templo y ahí recibió el llamado para que él llegara a ser profeta. A Jeremías también Dios le habló desde joven, desde muy joven. Y el Señor le dijo que él lo había escogido para que fuera profeta de las naciones. A Ezequiel, otro profeta también del Antiguo Testamento, Dios le hablaba a través de visiones. Elías, si recordamos cuando Elías se va a la cueva, Dios le habla y le habla mediante un silbido suave y delicado. Y otro
personaje importantísimo del Antiguo Testamento que también podía escuchar la voz y podía dialogar con Dios era Daniel. Daniel recibía mensajes a través de sueños y a través de visiones. Si nos damos cuenta, cada uno de esos personajes escuchaba la voz de Dios de diferente forma. Dios nos ama de forma personal y particular y así también nos habla. Ellos podían tener ese diálogo con Dios. También hay mujeres de las cuales la Biblia nos habla que también escuchaban la voz de Dios. Agar, por ejemplo, ella se va al desierto y Dios envía un ángel que le da un mensaje. Y ahí es cuando ella escucha la voz de Dios y también lo escucha audiblemente cuando ella tuvo un momento de angustia. Eso está en el libro del Génesis. Rebeca, Rebeca va y ora y le pregunta a Dios qué pasará con los hijos que ella tenía en su vientre. Y Dios le dice, le responde, que en su seno hay dos naciones. Débora, Débora recibía los mensajes de Dios y ella se los trasladaba al pueblo de Israel. Eso está en el libro de Jueces. Y tenemos a María Santísima, nuestra Madre, a la cual Dios le habla por medio del arcángel San Gabriel y le da quizás el mejor mensaje que un ser humano ha recibido en esta tierra, que es que ella iba a ser la madre del Hijo de Dios. Si nos fijamos, muchos hombres y muchas mujeres tuvieron ese diálogo con Dios, eso de escuchar la voz de Dios, esos momentos de orar y de poder expresar lo que necesitábamos o de podernos expresar con Dios, pero también de escuchar lo que Dios nos tiene que decir. El versículo 2 dice que ahora en estos tiempos nos ha hablado por su Hijo, mediante el cual creó los mundos y al cual ha hecho heredero de todas las cosas. Jesús, el Hijo amado de Dios, viene ahora a hablarnos. Él como heredero del reino de Dios, viene a hablarnos. Jesús hablaba con sus discípulos, escoge a los discípulos, va y les habla, los llama. Luego empieza su prédica, empieza a predicar, empieza su misión evangelizadora y todos empiezan a seguirlo, empiezan a escuchar su voz. Jesús, si lo pensamos también, habló con Nicodemo. Nicodemo va y habla con Jesús. Jesús habla con la samaritana. Jesús hablaba con María, con Marta, con Lázaro. Tenemos muchos momentos en el Nuevo Testamento, en los Evangelios, donde se relata que Jesús hablaba con ellos. Pero después de que hablaban, de que escuchaban la voz de Jesús, ¿qué pasaba? Ellos decidían seguir a Jesús. Ya su vida ya no era igual. Ellos eran transformados a través de ese diálogo. En la iglesia también tenemos santos, aparte de San Francisco de Asís, que ya lo mencionamos, que también dialogaban con Jesús, que también escuchaban los mensajes de Jesús. Tenemos a Sor Faustina Kowalska, que ella experimentaba locuciones y tenía apariciones visuales. Ella después de que oraba, después de que ella comulgaba, tenía esos momentos íntimos con Dios y ella escuchaba la voz de Dios en su interior. Santa Teresa de Ávila también escuchaba la voz de Dios y es más, Santa Teresa decía
que tenía que tener cuidado en lo que ella le pedía a Dios, porque todo lo que ella le pedía a Dios, Dios se lo concedía. Ella tenía ese diálogo con el Señor. Santa Catarina de Siena y muchos, muchos santos más de nuestra Santa Iglesia que también tenían ese diálogo con el Señor, que podían escuchar su voz. Yo estoy segura que a lo largo de nuestra vida, también nosotros hemos experimentado ese ese diálogo con Dios. Hemos escuchado la voz de Dios. Tal vez en la Biblia, ¿verdad? En el manual del fabricante, en la carta de amor que Dios nos dejó, hemos leído algún versículo. Hemos estado preguntándole al Señor o pidiéndole una respuesta. Hemos estado indecisos en una decisión y decimos, Padre, respóndenos, Padre, háblanos. Y a través de la palabra de Dios, Él nos habla. Él nos da un versículo, nos da una cita en donde Él nos está confirmando. Yo sé que hay ocasiones en las cuales hasta que cuando lo leemos pensamos, Señor, ¿estás seguro? Y dudamos. Y el Señor hasta nos lo reconfirma por su infinita misericordia, porque Dios siempre quiere hablarnos, siempre está ahí hablándonos. También puede ser que a través de una charla, a través de un mensaje, a través de una homilía de un sacerdote, nosotros podamos tener esa respuesta de nuestra oración y podamos escuchar a través de ese siervo, a través de ese mensajero, a través de ese ángel, la voz de Dios. Y a través de ellos podemos tener esa respuesta y esas instrucciones que hemos estado buscando. O quizás Dios ponga ángeles en nuestro camino y ponga como ahora que nos invitó Guillermo y nos dijo, vamos a pasar a los rooms y un hermano va a orar por usted. Es ahí Dios hablándole a usted, mi hermano, mi hermana, en ese room. Quizás ese servidor sea un instrumento y le dé ese mensaje directo. Yo estoy segura que en esos rooms usted ha escuchado la voz clara de Dios, pero que esa persona no lo conoce, no la conoce. Y le ha dicho precisamente lo que usted le estaba preguntando al Señor. O le ha dado a ese servidor o a esa servidora una visión. Y esa visión relata lo que usted le estaba preguntando al Señor. Son formas diferentes en las cuales Dios le está hablando. O en las profecías. Hoy el Señor nos daba profecías hermosas de esperanza. El Señor nos está hablando y nosotros debemos estar prestos a escuchar la voz de Dios. Quizás también Dios nos hable a través de sueños. No sé si les ha pasado, pero hay sueños reveladores en los cuales tenemos esa imagen clara, ese mensaje claro de Dios, donde Dios nos está hablando. Puede ser también que sea un mensaje para otra persona, que sea un sueño de revelación para otro hermano. Dios también nos puede hablar a través de una alabanza que toca nuestro corazón y nosotros sabemos que Dios está ministrándonos y está hablándonos a través de esa alabanza. Lo sentimos, sentimos ese, ese corazón contrito nuestro, ese palpitar en nosotros. Y yo creo que uno de los momentos o de los lugares o de los espacios en donde Dios más nos va a hablar y donde nosotros vamos a escuchar esa voz del Señor directamente es en nuestra oración, en la hora quieta, ahí en ese lugar apartado, en el silencio, apartado del ruido del mundo, Dios nos va a hablar en el Santísimo, ahí donde lo tenemos a Él, en el cuerpo mismo. Ahí Dios nos va a hablar
a nuestros corazones. O quizás, mis hermanos, Dios también nos puede hablar de forma audible. También podemos tener esa experiencia de la voz audible y directa de Dios. Hay que pedirle a Dios ese discernimiento de saber que esos mensajes vienen de Él. El Espíritu Santo nos va a dar ese discernimiento y también hay que pedirle al Espíritu Santo la sabiduría. Ahora con esto de IA, ¿verdad? Hay mensajes que le ponen voz a personajes como el Papa, ¿verdad? Que se están dando y realmente no son mensajes dados por el Papa. Tenemos que pedirle mucha sabiduría al Señor. Por ahí también veía a unos monjes y a unas monjas que daban mensajes, ¿verdad? Y eran personajes criados por la IA. Tenemos que pedirle discernimiento y sabiduría al Señor para que esas cosas no nos distraigan, sino que nosotros sepamos realmente que es Dios el que nos está hablando. Pero hay dos cosas importantes. Hemos hablado de que Dios nos habló desde el Antiguo Testamento, nos habló por medio de Cristo y hoy nos habla por medio del Espíritu Santo. El Señor todo el tiempo nos está hablando, pero depende de nosotros si escuchamos la voz de Dios y si logramos tener ese diálogo con el Señor. Y para eso necesitamos dos cosas importantes, fe y confianza. Si nosotros no tenemos fe, si nosotros no creemos que Dios es quien está respondiendo, podemos escuchar y escuchar y escuchar y nunca vamos a sentir y a vivir esa experiencia de que Dios me respondió, que Dios me instruyó, que Dios me dijo qué hacer, qué decisión tomar. Y no voy a llegar a ese diálogo íntimo. Tampoco si yo no tengo confianza, si yo no confío en su amor infinito y en su misericordia, que Él me está respondiendo. A veces dejamos que las cosas sobrenaturales de Dios se pensamos que lo intelectual, queremos buscar raciocinio en las cosas de Dios y realmente las cosas de Dios son sobrenaturales. No podemos analizarlas o racionalizarlas con nuestra mente. Nosotros tenemos que confiar y tener fe con el corazón y así es como vamos a poder escuchar la voz de Dios. Nuestra oración va a cambiar. Muchas veces nuestra oración es un monólogo. Solo hablamos nosotros, solo pedimos nosotros, solo le decimos nosotros a Dios todo lo que queremos y no le damos ese espacio a Dios para que nos hable. Hoy decía Guillermo en el momento de la unción, callemos y guardemos silencio para que Dios nos hable. Y tenemos que dejar en nuestra oración ese espacio, mis hermanos, para que Dios realmente nos hable. Yo quiero contarles un testimonio, bueno, dos testimonios que marcaron mi vida sobre escuchar la voz de Dios y dialogar con Él. Hace más o menos como unos 5 o 6 años, yo fui a un retiro en Antigua Guatemala, un retiro del movimiento del Padre Hugo Estrada, que es el movimiento carismático aquí en Guatemala, que se llama Renueva tu corazón y libérate del miedo. Este retiro es un retiro de liberación y sanación interior. Pues estábamos escuchando las charlas y estaba una persona dando una charla sobre precisamente el, 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 el escuchar la voz de Dios y cómo ella, no siendo católica, empezó a pedirle a Dios, empezó a interesar por eh, escuchar a Dios, hablar con Dios
Y a través de esa experiencia de escuchar la voz de Dios, ella se convirtió al catolicismo. Y ella estaba contando la forma como ella escuchaba la voz de Dios. Y de verdad que yo estaba sumamente concentrada en lo que ella estaba diciendo. Cuando de repente, mis hermanos, yo solo escuché audiblemente una voz masculina que me dijo, Samuel. Yo en el momento que escuché esa voz, yo solo les puedo decir que el corazón me dio vuelta y me empezó a palpitar fuertemente. Y yo no sabía de dónde venía esa voz y por qué me la había escuchado. Vuelvo a ver a la persona que estaba al lado derecho mío y le digo, ¿tú me dijiste algo? Me dice, no, estaba escuchando la prédica. Vuelvo a ver hacia atrás a las personas que estaban atrás de mí y eran solo mujeres y la voz que yo había escuchado era una voz masculina. El corazón no dejaba de palpitarme y vuelvo a ver a la señora que yo tenía al lado izquierdo. Era una señora a quien yo no conocía y le pregunté, señora, disculpe, ¿usted escuchó algo? Y se me quedó viendo y me dijo, no, señor, no escuché nada. ¿Por qué? Y le digo, es que le puedo asegurar que escuché que dijeron Samuel. Y la señora se tapa la cara y se pone sus manos en esta forma y empieza a llorar. Y me dice, sabe que yo estaba orando y le estaba pidiendo al Señor una señal de que Él estaba escuchando mi oración. Yo estaba orando por mi hijo y mi hijo se llama Samuel. Yo no puedo explicarle a mis hermanos lo que yo sentí en ese momento. Todavía me congojo de ese momento, porque no solamente respondió a la oración de esa madre por su hijo y la pregunta que ella le estaba haciendo, si él estaba escuchando su oración, sino que también me dio una experiencia única que cambió mi vida, en donde yo pude escuchar la voz de Dios. Hace como más o menos 2 meses, yo hice un desayuno con clientes y normalmente sobra comida en esos desayunos. Y yo soy de las que anda recogiendo la comida que no se toca y me la llevo y la ando repartiendo por donde la pueda repartir. Pues terminó el desayuno, me llevé unos panes y los puse en el carro y empecé a avanzar directo a mi oficina. Cuando venía a la oficina, venía avanzando por un lugar donde hay varios semáforos y yo decía, yo estoy segura que me voy a encontrar a alguien. Avanzaba, avanzaba y yo le pedía al Señor, Señor, ponme a alguien en el camino que tenga necesidad de estos alimentos. Seguía avanzando y no, ya casi estaba a mitad del camino, no encontraba a nadie, no encontraba a nadie. Cuando ya iba por una zona donde ya no habían semáforos y donde ya estaba bastante cerca, le dije, Señor, no me has puesto a nadie. Ya voy llegando a la oficina y aquí tengo estos panitos, ¿qué voy a hacer con ellos? Seguí avanzando y yo dije, bueno, ya me acerca el camino y volví a decirle, Señor, por favor. En eso, ya cerca de la oficina, iba una señora con muletas, con una sola pierna. En ese momento sentí en mi corazón que era ella. Me hice a un lado y le digo, disculpe, madrecita, tengo unos panitos, no sé si los quiere. Y me dice la señora, no me volvió a ver a mí, la señora volvió a ver al cielo. Y en ese momento dice, gracias, Padre, por haber escuchado mi oración, porque tú sabes que tengo hambre, que yo te estaba pidiendo algo de comer. En eso me vuelve a ver y me dice, gracias, Señor, sí le acepto sus panitos.
En el momento que se los di, mis hermanos, yo empecé a llorar y me di cuenta que Dios le respondió a esa señora y también me respondió. Dios siempre está ahí hablándonos y nosotros somos los que tenemos que tener fe de que escuchamos su voz, que vemos en situaciones y en cosas, en momentos importantes también el actuar de Dios y la respuesta a nuestras oraciones. Fíjense que para poder traer esta charla esta noche, el Señor me hizo vivencial que yo pudiera escuchar su voz y que yo pudiera dialogar con Él. Mi oración se había vuelto monólogo y el Señor me despertó muchas madrugadas para poder dialogar con Él y para poder decirles esta noche que Él quiere que lo escuchen, que Él quiere que lo escuchemos, que Él quiere hablar con nosotros, que Él quiere dialogar con nosotros, que Él quiere instruirnos, que Él quiere respondernos, que Él quiere amarnos, que lo que necesita que tengamos son dos cosas, fe y confianza. Y si no tenemos suficiente fe para creer que Dios nos está hablando, pidámoselas, mis hermanos. Pidámosle al Espíritu Santo que nos dé más fe, porque yo estoy segura que el Señor responde nuestras oraciones, porque yo estoy segura que el Señor da las instrucciones que necesitamos. Yo sé que el Señor nos ayuda a tomar decisiones de acuerdo a su santa voluntad. Y no sé si notaron algo muy particular en todos los personajes de los que hablamos. Cuando ellos empezaron a escuchar la voz de Dios, su vida ya no fue igual. Cuando ellos empezaron a dialogar con el Señor, ya no fueron los mismos. Ya sus vidas fueron marcadas para siempre y llegaron a tener una comunión real con el Señor. Amén. Voy a orar, voy a hacer una oración. Les pido a todos que por favor cierren sus ojos y vamos a oír al final una alabanza para terminar esta prédica. Señor, Padre bueno y misericordioso, gracias porque tu mirada está puesta en nosotros. Gracias, Señor, porque nos amas de manera particular y personal. Y sé que de esa misma forma, Señor, tú nos hablas a cada uno de diferentes formas, pero siempre ahí, Señor, hablándonos, fiel. Permítenos a nosotros, Señor, poder escuchar tu voz. Permítenos, Señor, poder llegar a dialogar contigo. Perdónanos, Señor, porque quizás hemos tenido una oración en la que solo nosotros hemos hablado, Señor, y no te hemos dado ese momento de silencio para escucharte, Señor. Ayúdanos, Señor, a poder reconocerte, a poder saber que eres tú, mi Dios. Danos sabiduría y discernimiento, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Yo siento, Señor,